Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos miran a través de las redes sociales. Les enviamos un caluroso saludo desde la Casa Oikos, acá en San José, Costa Rica. Les saludamos en el nombre del Señor y queremos hacerles partícipes de la bendición de estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Así es que abre tu Biblia en Josué capítulo 1 y pon atención a lo que el Señor quiere compartir contigo en este día. Josué capítulo 1, voy a leer para ustedes algunos versículos en el transcurso de la predicación. No lo vamos a leer ahorita todo junto como hacemos corrientemente, pero quiero compartirles acerca de este libro de Josué. Los primeros 5 libros de la Biblia se les conoce con el nombre del Pentateuco. Son los 5 libros que a veces se refiere a la Biblia como a la ley. Y en esos libros está la historia del pueblo, cómo surge un pueblo que Dios llama a una familia de un lugar lejano y los trae a una tierra que Él les promete. Y cómo a través de los años este pueblo va creciendo, se va desarrollando y en algún momento llega a vivir en Egipto y es esclavizado y después de un tiempo es liberado por Dios, usando a un hombre que se llama Moisés. En aquella experiencia de la liberación, Moisés tuvo muchas personas que colaboraron con él. Algunas personas, como vimos ayer en el retiro de los hombres, se enojaron con él en su liderazgo. Otros trabajaron lado a lado con Moisés. Algunos cuando salieron de Egipto eran niños, otros eran muy adultos. Y quizás uno de los que salieron de ahí, que todavía estaba en una edad tierna, era Josué. Ellos salieron de Egipto, quizás ya era un joven, un muchacho, y dice que de alguna manera Josué destacó en toda aquella multitud, tuvo gracia delante de Dios y delante de Moisés, y en varias ocasiones Moisés pudo mirar a aquel muchacho y entonces lo eligió para que le ayudara en algunas cosas, para que estuviera con él. Él había elegido un día a 12 hombres para que fueran a inspeccionar un lugar, una tierra, y entre esos 12 iba Josué, iba otro que se llamó Caleb. Anteriormente Josué tuvo otro nombre, quizás algunos de ustedes saben que Josué se llamó Oseas, pero Moisés le cambió el nombre. Y entonces Josué estuvo muy cerca de su líder, muy cerca de Moisés, aprendiendo, observando. Moisés no le había dicho nunca, mire, usted va a ser mi sucesor, simplemente estuvo ahí aprendiendo. Y el capítulo 1 de Josué empieza diciendo que aconteció después de aquellos días que entonces murió Moisés, el siervo del Señor. Y entonces en ese día el Señor habló a Josué y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y lo que quisiera tal vez destacar en esto es que en la experiencia de nuestra vida a veces hay situaciones muy puntuales que nos marcan. Hay situaciones que nos dejan una señal en la vida, una marca en el corazón, una marca en nuestras emociones y que a través de los días y del tiempo uno siempre recuerda. Puede ser un fracaso o puede ser un éxito. Y Josué no esperaba que Moisés se fuese a morir, pero se murió. Se murió y de pronto el líder del pueblo fallece y no sabemos qué hacer. Y sabe que todos sufrimos experiencias difíciles. Aconteció después de aquellos días que mi hijo se fue de la casa, que nuestra hija se va de la casa, que nuestro cónyuge nos abandona, que sucede una tragedia en el hogar. Y uno venía feliz, disfrutando la vida, con todas las cosas en su lugar. Y de un momento a otro sucede algo que nos marca y que nos deja aturdidos y de pronto uno no tiene claro hacia dónde coger o qué hacer, porque hemos quizás dependido del afecto de una persona, hemos dependido de un patrón, hemos dependido de otra cosa y un día de tanto sucede algo y nos quedamos así como en el aire. Y entonces no sabemos qué hacer. Y esa fue la experiencia de Josué. Fallece Josué,
aunque él había estado siempre cerca de Moisés, Josué posiblemente se sintió aturdido. Y qué difícil entonces es como volver a arrancar, volver a reaccionar y emprender un nuevo proyecto de vida, volver otra vez a iniciar algo. En el caso de un adulto, ser despedido a los 40 o 50 años, ¿y qué hacemos? En las búsquedas de los empleadores están buscando muchachos jóvenes, muchachos que tienen más facilidad de horarios. Y entonces, ¿qué hace uno cuando sufrimos una experiencia traumática en la vida? Y no sé si alguno de ustedes estará casi en el punto de sufrir una experiencia dura en su hogar, con su familia, con sus hijos, su esposo, su esposa. Pero sabe, dice la palabra del Señor, nosotros somos linaje escogido. Nosotros no somos cualquier persona. Dice San Pedro, ahí en la primera carta, somos real sacerdocio. Somos una nación santa, somos un pueblo adquirido. Dios ha dado un gran precio por nosotros y nos ha visto con ojos de gente especial. Y a veces en esos momentos de crisis, a uno se le olvida quién es uno. Se nos olvida que somos algo especial para Dios, que somos un tesoro para Él, que Él nos ha creado con un propósito y que nuestra felicidad no depende de una persona, de un patrón, ni siquiera de nuestros hijos. Nuestro gozo y nuestra alegría dependen de Dios, del Señor. Y entonces necesitamos aprender a superar las dificultades que se nos presentan en la vida. Y el Señor le dijo a Josué, en medio de aquellas circunstancias, le estaba hablando con Josué y le estaba ayudando a entender que hay ocasiones en las que uno necesita levantarse. El Señor le dijo a Josué ahí, levántate, levántate. Y qué difícil es decirle a una persona desanimada, levántese. Y entonces sale a relucir todo el tema de la psicología y la medicina. No, es que hay un trastorno químico también ahí en el organismo de la persona. Hay un trastorno que debe ser tratado con medicamentos. Y gracias a Dios por la medicina, hermanos. Gracias a Dios por los doctores que nos ayudan a superar eso. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos que tomar una decisión nosotros. En nuestra debilidad y en nuestra confusión, necesitamos escuchar la voz de Dios cuando nos dice, el tema ya está muerto, ya eso no lo levanta nadie, ya eso quedó ahí, ya Moisés se murió, no va a regresar, no va a hacer las cosas igual en el futuro, pero usted tiene que levantarse porque el Señor le dice a Josué, usted necesita terminar un trabajo, usted necesita realizar una tarea. Usted tiene que cruzar ese río con esa gente. No puede uno echarse a morir. Y qué duras las experiencias a veces que nos afligen. Yo sé que son muy duras. Y uno a veces se pone a juzgar cuando ve a otra persona sufriendo y decir, pero eso no es nada. Pero su experiencia es dura, es difícil. Aunque a los ojos de otros parezca algo tan insignificante, tan pequeño, lo que sucede en su corazón cuando usted está afligido y desanimado es duro. Y qué dicha que el Señor nos mira, que el Señor no nos desprecia y no dice, ¿por qué está sufriendo por eso? ¿O por qué se echa a morir por eso tan insignificante? Qué dicha que el Señor nos mira con ojos de pasión, con ojos de misericordia. Y nos llama la atención, como cualquier otra persona, nos llama la atención y nos dice, sí, ya eso se murió. Sí, ya eso no tiene sentido, ya eso ya no va a funcionar, eso ya se acabó. Pero usted no puede quedarse ahí, tirado. Necesita levantarse y hacer lo que debe de hacer. Entonces es hermoso disfrutar a veces de la compañía de los hijos durante todo el tiempo. Pero quizás algunos de ustedes han experimentado la partida de un hijo que se fue bravo de la casa. Desobedientes, rebeldes. ¿Y cómo debe doler eso? Las mujeres yo creo que entienden un poco más eso porque dicen las mujeres que los hombres somos como más fríos. Que entonces uno ve al hijo saliendo de la casa y le dice que se vaya últimamente. Pero la mujer se le quiebra el corazón. Claro, los varones tenemos quizás una manera muy extraña de sufrir.
que no la mostramos a veces. Pero es duro pasar por esas experiencias de vida donde se nos rompe el corazón la gente que queremos, el esposo, la esposa, los hijos. La gente más cercana a nosotros a veces es la que nos lastima. Y entonces uno se echa a morir. Y Josué estaba ahí con un luto porque su amigo Moisés, de tantos años, 40 años en el desierto, tiempo que pasaron juntos y disfrutaron juntos, tantas enseñanzas que tuvo. Un día hubo una guerra, ya Moisés estaba mayor, era un anciano, y hubo una guerra, un pueblo que se llamaba Amalek, vino a pelear con ellos en un lugar seco donde Dios les proveyó agua a aquel pueblo. Ese día, antes de la guerra, el pueblo quería literalmente matar a Moisés, porque le dijeron: usted nos trajo a morir al desierto, aquí no hay nada, no hay agua. Y ahí en ese lugar Dios les proveyó agua de la roca. Pero un pueblo enemigo vino para pelear con ellos. Y entonces Moisés se subió en un cerrito y le dijo a su amigo Josué: Josué, organice usted la pelea, vaya usted a pelear contra esa gente, y yo me quedo aquí orando por usted arriba. Y así fue. Josué, siendo un joven, buscó otros muchachos que le parecían valientes y se fue a pelear contra los amalecitas. Y dice la Biblia que mientras Moisés estaba en la cumbre del monte orando, Josué ganaba. Con cada golpe se apiaba un viejo. Pero a veces Moisés se cansaba, porque Moisés oraba con manos alzadas, se cansaba y se le caían las manos. Y entonces a Josué le daban en esos momentos y a sus amigos. Y dos hombres que estaban al lado de Moisés notaron eso. Otros dos amigos de Moisés levantaron sus manos para que a Moisés no se le cayeran sus manos, y Josué entonces pudiera aprovechar, y así derrotaron a los amalecitas. Ese día Josué debió de agradecer a su líder, a Moisés, por aquellas oraciones, por aquel esfuerzo de tener las manos alzadas y la oportunidad que le dio a él de ganar. Otro día Dios lo llamó a Moisés para decirle: Moisés, tiene que subir al monte porque te voy a entregar las tablas de la ley. Suba con un montón de gente, y llegaron a cierto punto y el Señor les dijo: de aquí en adelante suba solo usted. Pero ¿quién fue con Moisés hasta arriba? Dice la Biblia que Josué fue con Moisés. Moisés y su ayudante Josué subieron al monte, y ahí estuvo Josué observando a Moisés, cómo hacía, cómo se relacionaba con Dios. Realmente había una relación de afecto estrecha. Y en aquellas circunstancias ahora de vida, Josué tal vez extraña a la persona que le decía qué hacer, a la persona que lo orientaba, que lo guiaba. Ahora, ¿qué hago? No está la persona que siempre me dice: vaya por aquí o vaya por allá. A veces nos volvemos dependientes incluso de nuestros hijos. ¿Qué hacer? Y ahí está, y algo que podemos aprender esta mañana es que hay circunstancias que a nosotros nos impiden seguir adelante en la vida. Seguimos viviendo, pero ya se nos apagó la ilusión de algo, la ilusión de aprender, la ilusión de crecer. Ya no sentimos pasión. En caso de las señoras, ya les da igual cocinar o no cocinar. Ya no sienten ese placer que produce hacer esas comidas tan ricas. Entonces ahí tiran el arroz, tiran los frijoles. Por sí, ya estoy aburrido de cocinar. Las circunstancias, sí, uno sigue existiendo, pero sin sentido. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que cada vez que usted hace lo que hace, lo disfrute. Y lo disfrute al máximo. Entonces hay circunstancias que nos impiden a nosotros seguir adelante en la voluntad de Dios para nuestra vida. Y existimos por un tiempo. Y yo creo que todos hemos pasado por ese tipo de valles. O en algún momento de mi vida yo sé que estuve en una situación de esas. Y les he contado muchas veces cómo me sentaba ahí en mi mesa para orar y hablar con Dios y darle pasos a esa mesa. Porque agarraba la mesa así. Pero eso se me hicieron estas pelotas. Todos pasamos por valles difíciles.
en los que uno llora, no ve la luz, no ve nada, se siente solo, siente que todo el mundo le falló. Y el Señor tiene una palabra para nosotros. Y entonces nos recuerda, como le dice a Josué, dice, hay que levantarse. Hay cosas importantes que todavía están pendientes en nuestra vida por hacer. En el caso de Josué, le dijo, usted tiene que guiar a toda esta gente, tiene que cruzar ese río, decirles cómo van a hacer, cómo van a pelear, cómo se van a organizar. Usted no puede creer que sin Moisés no se alcanzan las cosas. Y debemos de creer en esa bendita palabra del Señor, que sí podemos, a pesar de las circunstancias, nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces hay un problema a veces que no escuchamos cuando Dios nos dice lo que Él anhela de nosotros, cuando Él nos dice levántese. En Éxodo 19:5, el Señor le dijo a aquel pueblo, ustedes deben de prestar oído a mi voz. Deben de prestar oído, no solamente escuchar vagamente, no escuchar ahí de oídas, como dijo Job, sino prestar oído a lo que dice el Señor, porque si prestan oído y guardan mi pacto, ustedes seguirán siendo mi especial tesoro. Cuando prestamos oído y entonces hacemos lo que Él dice, seguimos siendo ese tesoro especial que está en sus manos, que Él lo cuida. Y cada vez adquirimos más valor en las manos de Dios. Porque dice en Éxodo 19:5, el Señor le dijo a aquel pueblo, mía es toda la tierra. Mía es toda la tierra. Debemos prestar oído a la palabra del Señor. Hay una historia que Jesús contó en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Jesús estaba ahí en el Sermón del Monte y cuenta una historia a sus oyentes. Y les dice de un hombre que decidió construir una casa. Eran dos vecinos, los dos iban a construir, pero uno decidió construir en un lugar rocoso, en un lugar difícil para construir, iba a implicarle mucho trabajo, mucho esfuerzo, más energía, más gastos, mayor presupuesto para poder construir ahí, y construyó ahí, en aquella roca. El otro construyó en un terreno por allá más expuesto, más fácil de construir. Rápido zanjeó, rápido hizo todo, rápido tenía su casa levantado y el otro apenas estaba iniciando. Los dos construyeron, vivieron en sus casas algún tiempo. Pero dice Jesús, un día empezaron las lluvias y empezó los ríos a crecer. Y entonces también sopló el viento. Nos parece lo que pasa ahorita con la lluvia. Viene la lluvia, se salen las alcantarillas, se crecen los ríos, viene el ventolero y las noticias nos muestran un montón de casitas que se las lleva el agua. Y entonces uno dice, como decía don Víctor ayer y don Jorge, construyen en lugares incorrectos las personas. Construyen en lugares donde no es seguro. Y son casas bonitas, muchas de ellas. Y entonces el Señor dijo, vino la lluvia, subió el caudal de los ríos, sopló el viento. ¿Y qué pasó con las casitas? Una se cayó y la otra permaneció. Entonces Jesús siempre decía, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Dónde está construyendo su vida? ¿Bajo qué cimientos, sobre qué cimientos usted está construyendo sus sueños, sus anhelos? ¿Los está construyendo aferrado a una persona, a sus familias, a sus hijos, a su jefe? ¿O los está construyendo con la base firme y sólida de la palabra de Dios, confiado en lo que el Señor dice en su palabra? ¿Sobre quién construimos nuestra vida y nuestros sueños? Depende de cuál sea el fundamento. Así vamos a reaccionar nosotros cuando viene la crisis. Vamos a echarnos a morir, vamos a creer que no tiene sentido tanto esfuerzo y otra vez volver. Pero debemos avanzar a pesar de las circunstancias. Las circunstancias no nos deben frenar y debemos avanzar confiados en las promesas de Dios. Vean lo que dijo el Señor en el capítulo 1 de Josué, versículo 3. Yo, dice, les he entregado. Como se lo había dicho a Moisés, yo les he entregado. No dice, les voy a entregar. Es que dice el Señor, yo se los entregué desde hace tiempo, pero ¿por qué no lo han disfrutado todavía?
Dios hace tanto tiempo nos ha dado grandes y valiosas promesas, pero no las disfrutamos. No las disfrutamos. No hemos sido capaces de disfrutar las cosas. Pero dice, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de su pie. Y siempre que yo leo ese versículo tengo que acordarme de una hermana de la iglesia, de doña Patricia. Patricia Granados. Conocimos a doña Patricia cuando llegó aquí a la iglesia con sus niños pequeñitos. Y fuimos a visitarla en un apartamento chiquitito que vivía por ahí en un alto. Fuimos una noche, Selenia y yo, a visitar a doña Patricia. Y todavía me parece verla cuando ella llorando a veces nos contaba lo terrible de su situación. Y un día me dijo, pastor, mires que allá están vendiendo unos lotes, pero sería imposible para mí. No podemos. Al frente del gimnasio. Y entonces le dijimos, vamos a orar, ¿qué importa? No tenemos plata, pero vamos a orar por ese lote. Y fuimos y cruzamos la cerquita y nos paramos en ese terreno y oramos por aquellos metros de tierra. Y tienen que ir a ver la casa de doña Patri. Ahí está la casita, su casa propia. Dios es bueno. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Y tantas promesas ha hecho Dios a nuestra vida que hemos olvidado ya. Y Dios dijo, de mi parte ya yo les di eso. De parte mía, eso es suyo. El problema es de parte nuestra. El problema es la forma como reaccionamos nosotros ante las promesas de Dios. Cómo nosotros reaccionamos a esas promesas de Dios. El Señor le dijo, yo te he entregado, como se lo había dicho a Moisés, te he entregado todo. Y le describe los límites, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Además le dijo, nadie te podrá hacer frente, ningún banco te podrá quitar la casa, ningún prestamista te podrá quitar las cosas, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Qué lindas esas palabras, en todos los días de tu vida. Uno puede disfrutar las bendiciones de Dios hasta el último respirar. En todos los días de tu vida, dice el Señor a Josué, como estuve con Moisés, dice, estaré contigo. Es una promesa que encontramos en el Nuevo Testamento también, cuando Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya desde esos tiempos Dios prometía su presencia a sus hijos. Estaré contigo. Y no hay nada que nos infunda más valor que la presencia del Padre con nosotros. Todos tenemos historias de niños cuando tuvimos temor en algún momento y nuestro papá se acercó y con su presencia nos animaba. Con su presencia nos infundía valor y nos hacía sentir seguros y tranquilos. Y dice el Señor que Él estará con Josué, que no debe tener temor porque Moisés no está, que no debe asustarse por la tarea tan grande que tiene hacia adelante, que no debe preocuparse por las cosas, porque lo más importante es que el Padre estaría con él. Y así debe ser para nosotros hoy. Nos angustia a veces las cosas, el futuro tan incierto que nos pintan las noticias, nos pone nerviosos. Pero como estuvo el Señor con Moisés, como estuvo con Josué, como ha estado con cada personaje a través de la historia, estará con nosotros también. Nunca nos dejará. Ahí estará el Señor para confirmar sus promesas. No te dejaré, no te desampararé. Entonces debemos de sacar ánimo de las promesas del Señor Jesús. Debemos sacar ánimo de las promesas que el Señor ha hecho a quienes han avanzado, como lo había dicho a Moisés. Él tenía que inspirarse, así como él pudo ver cómo Moisés disfrutó tantas bondades de Dios. Y ahora el Señor le dice, como lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo. Nadie te podrá hacer frente. Dice el Salmo 121, 5 al 8, que leyó hace un rato el hermano que preside. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.
¿Qué promesa? Nos desanimamos, nos entristecemos porque usted no sabe la soledad en la que me siento yo, dice uno a veces, o dicen las personas cuando están tristes. Pero debemos afirmarnos en las promesas que Dios ha hecho en el pasado, en su palabra, para sus hijos. Cuando el Señor dice, yo estaré contigo. Cierto, a veces las personas no nos entienden y entonces nos dejan solos, pero entonces tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón para buscar ahí esa palabra de Dios y recordar que Dios dijo, yo estaré contigo. No, yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Y será a veces lo único a lo que tiene la persona para aferrarse, esas promesas de Dios. Porque a veces sentimos que todo el mundo falla. Y recordar esas promesas del Señor cuando dice, Él va a guardar mi salida. Él va a guardar mi entrada. Siempre, nunca voy a dar un paso en falso porque Él estará conmigo. ¿Qué será lo que quiere darnos hoy el Señor a nosotros? Bueno, dice Juan 10:10, el Señor quiere darnos vida. No simplemente respirar, existir. Dios quiere darnos una vida con propósito, una vida abundante. Hay un enemigo que quiere herirnos, quiere lastimarnos, quiere destruirnos, pero Dios quiere darnos gozo. Yo he venido para que tengan vida, dice. ¿Y qué tipo de vida? Abundante. Ayer me sentí con vida cuando golpeé a algunos hermanos jugando bola. Me sentí con vida, empujando a Alejandro ahí en la cancha para que pudiera meter el gol mis compañeros. Vida. Y yo estaba pensando en la noche, hace mucho que no me divertía, hace mucho que no reía. Hasta Alvarito pude imitarlo en una zambullida que se pegó. Qué lindo. ¿Sabe que tenemos a veces periodos de tiempo en los que uno vive como en un limbo, en una oscuridad? Nos cuesta disfrutar, nos cuesta reír, nos cuesta vivir. Porque el enemigo está ahí constantemente opacando nuestra vida, lastimándonos, recordándonos de los dolores, las heridas, los fracasos, menos las promesas de Dios. Pero el Señor nos dice hay que levantarse. Como estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. Yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. Voy a estar con usted siempre. Y esas promesas deben ayudarnos a nosotros a seguir adelante. Y debemos entonces tomar fuerza de esas promesas. Dios no lo iba a hacer todo. Dios le dice a Josué, en el versículo 6, Josué, yo voy a estar siempre con usted. Pero ¿qué dice el versículo 6? Esfuércese y sea valiente. Esfuérzate y sea valiente. Porque a veces esperamos que Dios me resuelva todo, que Dios me resuelva el problema, que el Señor haga un milagro extraordinario. Del Señor es la guerra, del Señor era la batalla, pero el Señor le dijo a Josué, yo estoy con usted y usted póngale fuerza y póngale valor. Esfuérzate y sé valiente. ¿Sabe que en ese primer capítulo de Josué, esta frase se repite varias veces? Y todas las veces salen de la boca de Dios. Dios le dice a Josué, esfuércese y sea valiente. Pero la última vez que se menciona en ese capítulo 1, tal vez Josué decía, ay, no sé, yo siento que Dios me dice que me esfuerce y que sea valiente, pero no estoy seguro. Escucho ahí algo que me dice, sea esforzado, valiéntese, levántese, sea valiente, pero no, la verdad no. Pero al final de ese capítulo, cuando él está al frente del pueblo, el pueblo le dice a Josué, vea Josué, vamos a seguirlo a usted. Como seguimos a Moisés, vamos a ir con usted. Y entonces el pueblo le dijo algo que Josué tuvo que pelar los ojos, porque le confirmó algo que Dios le había dicho. El pueblo le dijo, solamente esfuércese y sea valiente. Si usted se esfuerza y es valiente, nosotros vamos con usted. Y hermanos, eso es lo que Dios espera. Esperamos un milagro de Dios, que Dios me resuelva todo, que Dios me arregle mi vida. Pero el Señor nos dice,
tiene que hacer el esfuerzo, usted tiene que levantarse. Las cosas no pueden suceder estando tal y como estamos. Si no cambiamos algo, no va a haber nada diferente en nuestra vida. Y entonces el pueblo le dijo, esfuércese. Y debemos sacar fuerzas nosotros de esas promesas de Dios. Había un hombre que se llamaba Bartimeo en el Nuevo Testamento, el hijo de Timeo, era un hombre ciego. Él escuchó que Jesús venía pasando por ahí, Marcos 10:46. Y dice que él escuchó que Jesús venía pasando por ahí, iba toda la multitud cerca del Señor, todo el mundo quería estar con él. Y Bartimeo pudo escuchar el bullicio de las personas, y entonces al escuchar aquellas voces, él se dio cuenta que ahí iba caminando aquel hombre Jesús. Y entonces Bartimeo tomó fuerzas, se esforzó, agarró valor. Un enfermo no podía exponerse tal como él lo estaba haciendo en ese momento. Estaba fuera de la ciudad, a la orilla del camino. Ahí era donde él debía de estar, lejos de la gente. Pero se aferró, sacó fuerza. Y entonces, ¿qué empezó a hacer? A gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo la gente? Dice que la gente le reprendía para que se callase. Deje de estar usted clamando a Dios. Ya usted así como es, así se va a morir. Usted nunca va a cambiar. Siempre va a ser la misma cosa. ¿Le hemos dicho eso a alguien alguna vez? Usted nunca va a cambiar. Siempre el mismo. Más bien cada vez está peor. Y sí le dijeron a Bartimeo. La gente le reprendía, cállese, deje de molestar. Pero entonces agarraba más valor, más fuerza. Y clamaba con más energía al Señor. ¿Y qué sucede? El Señor Jesús lo manda a llamar. Tanto gritó, tanto se esforzó, que su voz llegó a los oídos del maestro. Y el maestro le dijo, tráiganlo para acá. ¿Qué es lo que usted quiere? Se puso a dudar qué quería. Si el Señor le llama a usted esta mañana y le dice, bueno, ok, mijito o mijita, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Sabe usted qué es lo que usted quiere? Le puedo decir, bueno, Señor, yo lo que quiero es esto. Ya sabe dónde radica su dolor, cuál es su necesidad. Y si Dios hoy le dice, ¿qué es lo que usted quiere? Le podemos decir claramente, es esto, Señor. Y entonces él no dudó y dijo, que reciba la vista. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestes. Así es, Dios nos ha bendecido, hermanos. Ahí están las grandes bendiciones de Dios, dispuestas para nuestra vida. Ahí hay un montón de bendiciones, seguro que dicen el nombre William Sandiva, para no equivocarnos. Ahí están las que dicen Don Luis Salazar. Ahí está otra que dice Luis Cárcamo, Adolfo García. Ahí están. Tenemos que levantarnos. Hay un trabajo que hacer. Tenemos que tomar fuerza y no podemos quedarnos ahí. En los momentos de crisis, nosotros tenemos que tomar fuerza. Un día venía Jesús caminando por una ciudad que se le conoce como donde vivía una mujer viuda de Naín. Y Jesús venía entrando a la ciudad e iba saliendo una procesión con un funeral. Entonces ahí iba todo el mundo por el caminillo a dejar el muerto al cementerio. Iba la viuda, la mamá del muchacho llorando. Su único hijo se murió, ya se había muerto su esposo, ahora se muere su hijo. Entonces ahí iba llorando. Y venía Jesús por allá con su grupo. Cuando Jesús miró a aquella mujer, el Señor se compadeció. Y es que cuando bueno, yo tengo que ir a veces a hacer muchos funerales y en casi todos lloro, aunque ni conozco el muerto. Porque es que cuando uno está ahí se compadece al ver a la gente triste, la gente llorando, la familia estremecida, uno también se estremece. Y venía Jesús y él pudo ver el dolor de aquella mujer, ya rendida, ya completamente rendida porque su hijo murió, ya lo iban a poner allá. Y sabe que Jesús se acercó a aquella mujer, a la viuda de Naín, y le dijo, no llores.
Tal vez le puso la mano en el hombro, le dijo no llores. ¿Cuántas veces le ha dicho no a alguien? No llore. Y le damos ese abrazo, pero no le podemos solventar su necesidad. Y Jesús le dijo no llores. Y aquella mujer pudo sentir en esas palabras del Señor fuerza, valor. Pudo nacer una esperanza y tomó fuerza. Y entonces el Señor está diciendo, más o menos, sea valiente, sea valiente. Y el Señor tocó aquel lugar, aquel muchacho que estaba ahí, y se lo entregó a su mamá. Igual con la hija de Jairo. Jairo llega a pedirle al Señor que le vaya a su casa a sanar su hija, y en el camino le avisan, ya la chiquilla se murió, ya no moleste al maestro. Eso le dijeron a Jairo, pero Jesús escuchó. Y Jesús fue para ir a decirle a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Tal vez la situación de nosotros está en tal punto que ya uno va a enterrarlo, va para el cementerio a dejar esa cochinada ahí porque me ha mortificado tanto tiempo, ya no lo quiero, ya no quiero eso, quiero enterrarlo. Y vamos al cementerio a dejar ese problema, llorando con el corazón quebrado. Y esta mañana el Señor puede estar diciéndole, no llore, no temas, no tenga temor, confía en mí. Así como le dijo el Señor a Jairo, no tenga miedo, Jairo. Ellos le acaban de decir que ya su hija se murió, no confíe en sus palabras, crea. Y el Señor fue a la casa de aquel hombre y resucitó a aquella niña. Entonces, en los momentos de crisis, hermanos, debemos escuchar la voz de Dios cuando nos dice levántese. En los momentos de crisis, debemos escuchar la palabra del Señor cuando nos dice saque fuerzas de las promesas que yo le he hecho. Sea fuerte y sea valiente. Esfuércese, sea valiente. Recuerde las promesas que le he hecho. Mis promesas son verdaderas. Y por último, debemos de creer lo que la palabra del Señor nos dice. Cuando el Señor dice, yo te daré esto, eso que el Señor le dice, aférrese a esas promesas. Hace unos días le mencioné a aquel hombre que se llamaba Caleb, que el día que fueron a pisar la tierra, a reconocer la tierra prometida, el Señor dijo de Caleb, a él le voy a dar todo el terreno que él pisoteó, porque fue uno de los que dieron buen reporte. Y habían pasado 40 y resto de años, tenía Caleb 85 años y esa promesa de Dios no se había cumplido. Y a los 85 años, Caleb fue para decir, aquí estoy, Señor, deme esa tierra, dame esa tierra que me prometiste. Entonces no sé cuánto tendremos que esperar, pero debemos creer la palabra del Señor. Toda la escritura es útil, es inspirada por Dios y tenemos que creer eso. Es útil para enseñarnos, es útil para confrontarnos, es útil para señalarnos la dirección, pero también para entrenarnos y capacitarnos para la obra de Dios. Hermano, no sé si hay alguna situación especial en su vida, si hay algo que aflige su corazón, si hay algo que por lo que usted ha estado bajoneado, pero esta mañana el Señor nos recuerda que está con nosotros siempre y nos invita a levantarnos, a ser esforzados y valientes y creer en sus promesas. Así que quiero invitarle a ponerse de pie, vamos a orar y luego quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana, gracias por esta palabra tuya que nos recuerda el valor de tus palabras, tus promesas, tu gran amor. Gracias porque tú nos comprendes, Señor, cuando enfrentamos situaciones difíciles en la vida. Gracias porque la tristeza, la aflicción, el quebranto, el dolor del corazón nuestro, tú lo conoces. Y tú nos animas a seguir adelante, a no dejarnos desfallecer en medio de las dificultades. Que sean esas circunstancias más bien un aliciente para alzar nuestros ojos a los cielos y encontrar en ti nuestra esperanza. Que podamos aferrarnos a esa promesa tuya
y estar conscientes y seguros que estás con nosotros en todo tiempo, que nunca nos dejas ni nos desamparas, que tú guardas mi salida y tú guardas mi entrada, que tú eres una nube sobre mí, eres escudo alrededor nuestro, y que tus promesas, todas esas maravillosas promesas que tú has hecho a tu pueblo, también pueden ser mías, Señor, en este día. Ayúdame a confiar completamente en tu palabra, a aferrarme a ella como mi única esperanza, a poder creerte a ti, Señor, en todo tiempo. Y sé, Señor, que las promesas tuyas son para bien. La promesa para Josué era que si se sostenía firme en tu palabra, todo le saldría bien al final. Y Señor, sabemos que aunque estemos enfrentando tiempos difíciles, llegaremos a ese día en que podremos decir: gracias, Señor, todo me ha salido bien. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado, me has bendecido y me has prosperado, Señor. Gracias. Y gracias, Padre, por este pueblo, por esta iglesia. Si hay alguien esta mañana aquí ha sentido la necesidad de confiar en ti, su vida, su futuro, Señor, escucha su oración ahí en el corazón y tómale, Señor, su palabra. Guárdale y guíale en estos días y siempre. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, esta mañana. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.